Ahora, para este ejemplo nos piden determinar el campo eléctrico vectorial para una expresión del potencial eléctrico dado en términos de la distancia radial R de una carga puntual Q. Ahora, para nosotros encontrar ese campo eléctrico, nosotros sabemos que el campo eléctrico radial estaría dado como la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a R. Por lo tanto, aquí yo reemplazo, va a ser la derivada parcial de 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por Q sobre R. Por lo tanto, cuando yo derivo esa expresión con respecto a la variable R, a mí me va a quedar que esto es igual a 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por Q sobre R cuadrado. Por lo tanto, si yo quisiera determinar el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, esto sería igual al vector unitario R por la magnitud del campo eléctrico E sub R. Así que esto es 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por Q entre R cuadrado por el vector unitario R. Ahora, nosotros pudiéramos encontrar el mismo resultado de una forma alternativa si no consideramos la simetría radial. Entonces, para ese caso, nosotros tendríamos que tomar en cuenta que esa distancia R está dada por la raíz cuadrada del desplazamiento en x al cuadrado más el desplazamiento en y al cuadrado más el desplazamiento en z al cuadrado. Por lo tanto, si yo elevo ese r al cubo, a mí lo que me va a quedar es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Y esto lo vamos a mantener ahí porque lo vamos a utilizar más adelante para una de las expresiones que vamos a obtener. Entonces, yo tendría que obtener ahora la derivada parcial del potencial con respecto a x. Así que esto sería la derivada parcial con respecto a x de 1 entre 4pi por epsilon sub 0 multiplicado por q dividido entre r, que sabemos ahora que es igual a x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Así que cuando yo derivo parcialmente esa expresión con respecto a x, a mí me queda que esto es menos 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 por qx dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Y como ya vimos que ese término elevado a la 3 medios es igual a r al cubo, yo puedo reescribir esta expresión como menos 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por qx sobre r al cubo. Hacemos un procedimiento similar para obtener la derivada parcial con respecto a y. Así que aquí me quedaría la derivada con respecto a y de 1 entre 4pi
por epsilon sub 0 por q dividido entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 por qy dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a las 3 medios. Así que esto va a ser igual a menos 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por qy dividido entre r al cubo. Y por último, la derivada del potencial con respecto a z va a ser la derivada parcial de 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por q dividido entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y esto va a ser menos 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por qz dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Y esto será igual a menos 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por qz dividido entre r al cubo. Ahora nosotros tenemos entonces una definición para el campo eléctrico en términos del gradiente de potencial. Y este va a estar dado como menos en la componente I, la derivada parcial del potencial con respecto a x, más en la dirección j, la derivada parcial del potencial con respecto a y, más en la dirección k, la derivada parcial del potencial con respecto a z. Así que esto, cuando reemplazamos, me va a quedar igual a I, y aquí me queda menos qx entre 4pi por epsilon sub 0 r al cubo más j por menos qy entre 4pi por epsilon sub 0 por r al cubo más k por menos qz entre 4pi por epsilon sub 0 por r al cubo así que aquí nos va a quedar que esto es igual a 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por q entre r al cuadrado. Y dentro del paréntesis que me va a quedar, me queda x en la dirección y más y en la dirección j más z en la dirección k. Todo esto dividido entre r. Pero debemos recordar que ese valor de r ya estaba definido. Así que aquí me quedaría x en la dirección y más y en la dirección j más z en la dirección k.
Todo eso dividido entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Ahora, cuando tenemos esta expresión, entonces nosotros podríamos decir que ese término que yo tengo dentro del paréntesis es lo mismo que tener el vector unitario r. Y hemos obtenido exactamente la misma expresión para el campo eléctrico, ahora utilizando el gradiente de potencial.